este es uno de los conflictos mundiales de los que más se ha hablado. Sin embargo, es uno de los conflictos mundiales de los que menos conocemos. Y esto se da precisamente porque, y valga la oportunidad para congratular a la Universidad de San Francisco de Quito, un evento como este posiblemente hace 25 años no se hubiera hecho. Y no se hubiera hecho, querido público, porque en la posición oficial israelí solo hay tres tipos de palestinos: el terrorista, el daño colateral o el que ya está muerto. Entonces, ninguno de los tres tiene posibilidad o legitimidad para hablar y expresar su punto de vista. Bertrand Russell decía claramente, el conflicto de Palestina no es diverso a ningún otro conflicto de ocupación en el mundo. La única diferencia es que el mundo ha escuchado a los agresores y ha hecho oídos sordos a las víctimas. Y recién ahora es que las víctimas están pudiendo expresar lo que han vivido, no desde el 7 de octubre, en donde muchas personas piensan que este largo conflicto empezó, sino que efectivamente han vivido desde hace más de 80 años. De la misma manera, en toda esta gran confusión, apoyada por medios de comunicación, apoyados por la BBC, por la CNN, por Reuters y por todas las cadenas internacionales de información que tienen intereses claros en la geopolítica del Medio Oriente y en la forma en que se manejan las relaciones internacionales, los palestinos nunca hemos tenido voz. Nunca hemos tenido voz. Y siempre que hemos tenido voz, ha sido tratada de ser vista o ser expresada o de decirnos que es la voz de un terrorista. Pero no, señores, no somos terroristas. Lo que pasa es que ustedes o nosotros, porque ecuatoriano soy también y me siento ecuatoriano así como palestino, nosotros hace 200 años ya libramos nuestra independencia y los palestinos todavía siguen luchando por la suya. Entonces, el problema de Palestina no es un problema complejo de entender. No es que hay unas personas fanáticas que no dejan a otras vivir en paz. No es este el problema de Palestina. El problema de Palestina es la ocupación ilegal y militar del Estado de Israel de los territorios del Estado de Palestina. Todo conflicto tiene varios escenarios, pero tiene un solo epicentro. Cuando nosotros hablamos de Hamas, cuando hablamos del 7 de octubre, cuando hablamos de el muro, cuando hablamos del apartheid, estamos hablando de escenarios, pero aquí hay un solo epicentro en este conflicto: la ocupación ilegal y militar del Estado de Israel de los territorios del Estado de Palestina. Y esto es importante tenerlo claro, porque cuando uno escucha esto y dice, esta gente está ya peleando tanto tiempo, a veces se nos muestra el tema como si fuera un asunto en donde hay dos países limítrofes peleando uno con otro. Y entonces decimos, bueno, Ecuador, Perú, lo que pasó en Tiwinsa, la cordillera del Cóndor, todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Pero el problema o lo sui generis de este conflicto no es que son dos países que existían y que empezaron a pelear sus límites. Ese no es el conflicto de Palestina en la actualidad. El problema de Palestina, lo que hace compleja entender esta situación, es que se creó un Estado dentro de otro Estado. Ese es el problema y por eso estamos aquí, casi 80 años después, hablando de este mismo tema. Es la creación ilegal, arbitraria e ilegítima de un Estado dentro del territorio de otro pueblo que quería ser libre e independizarse en ese momento. Entonces, claro, se genera un problema, porque no hay un problema de dos ejércitos, dos estados o dos pueblos que limítrofemente están peleando. No es un tema en donde estamos peleando bordes, es un tema de que dentro de un país que existía, se crea otro país y se crea otro país en 3 minutos. 3 minutos bastó para que en la Asamblea General de la recién creada Naciones Unidas, 33 países, 33 países, alcen la mano y decidan en la ciudad de Nueva York partir el territorio de Palestina en dos. Esto es tan arbitrario, y estamos hablando de un foro donde nos referimos al derecho internacional,
En el derecho internacional solo está permitido hacer lo que inicialmente tenemos la posibilidad de hacer. Y Naciones Unidas, como una organización de derecho internacional, no puede crear países ni dividir países. No puede el día de mañana Naciones Unidas en Nueva York levantar la mano y decidir que el problema de Venezuela se resuelve partiendo Venezuela en una parte para el gobierno actual, una parte para la oposición y otra parte para otros grupos. No puede Naciones Unidas hacer esto. La Carta Fundacional de Naciones Unidas no le permite hacer esto. No puede crear países ni entregar el territorio de un país a otro. Pero en el año 1947, por única vez en su historia, Naciones Unidas hizo esto. Se reunieron 33 países apoyados por las potencias occidentales y decidieron arbitrariamente, sin preguntarle a los dueños del territorio lo que querían hacer con su país, decidieron que este país había que partirlo en dos. Y como el objetivo de ese plan de partición de Naciones Unidas, que se va a materializar en lo que conocemos como la Resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas, el año 1947, el 29 de noviembre, lo que van a hacer es un plan de partición totalmente inaplicable, porque el objetivo era que sigamos hablando de esto y que no haya una solución a esta situación. Porque da la casualidad de que no es que partieron el territorio de esta manera para que se creen dos estados, Israel y Palestina. No. Lo partieron como si esto fuera un tablero de ajedrez. Este pedazo para Israel y este pedazo para Palestina y otro pedazo para Israel y luego otro pedazo para Palestina, porque el objetivo de estos 33 países, unos con toda la intención del mundo, otros simplemente porque a veces en Naciones Unidas hay gente que alza la mano porque quiere alzar la mano o porque le han ofrecido algo para que alce la mano, decidieron crear de la nada un Estado que no existía. Eso, señores, es lo que conocemos como el Estado de Israel. El Estado de Israel se crea en base a la resolución 181 de las Naciones Unidas. Lo interesante de esto, y ahí vamos a retrotraernos un poquito a la historia, es que ya sabemos que Naciones Unidas no podía crear países ni dividir territorios de otros países, pero da la casualidad de que, ¿cómo entonces hicieron esto? Hicieron esto porque Palestina en esa época se encontraba bajo lo que se llamaba el mandato británico de Palestina. Cuando los turcos pierden la guerra y las potencias occidentales se reparten los territorios de los vencidos, dos señores cuyos apellidos eran Sykes y Picot, que eran los ministros de Relaciones Exteriores de Inglaterra y de Francia, decidieron en Europa, entre tés y cafés, que ellos tenían que repartirse el Medio Oriente porque esa gente no podía manejarse sola porque había mucho petróleo en ese lugar. Entonces ellos tenían que manejarlo y decidieron dividir el Medio Oriente en estos mandatos. Entonces, Siria se quedó con uno de estos países, Palestina y Egipto se quedó bajo Gran Bretaña, pero no es que eran colonias, eran mandatos, países bajo mandato tipo A, lo que implicaba que la potencia mandante, Inglaterra o Francia, reconocían la existencia de una identidad nacional en ese lugar. Y Palestina estaba en ese grupo del mandato A de la Sociedad de las Naciones en esa época, que es lo que luego se llamó las Naciones Unidas. Pero ¿qué es lo que pasó? Una vez que ya termina la Segunda Guerra Mundial y vienen todos los temas de lo que los nazis hicieron, Inglaterra y Francia tenían que terminar sus mandatos en el Medio Oriente, porque Siria quería ser independiente, Egipto quería ser independiente, Palestina quería ser independiente y los países querían ya su independencia total, no querían seguir bajo potencias mandantes extranjeras. Y entonces vino otro problema, que es el mismo problema que hubo cuando terminó la Primera Guerra, pero de otra manera lo presentaron. ¿Y cuál es? Esta gente no puede gobernarse sola, sin problemas, porque hay mucho petróleo ahí. Y las petroleras son nuestras. Entonces, nosotros no podemos dejar a esta gente que pueda tener una unidad territorial completa entre Arabia Saudita, el Levante y todos estos pueblos que los une una misma cultura ancestral, no podemos dejar que estén juntos. ¿Cómo controlamos esto? Y claro, señores, no había satélites, no había internet, no era tan fácil controlar a la gente como es tan fácil controlarnos hoy.
Y la única forma de hacerlo fue, necesitamos crear algo que vaya a representar nuestros intereses geopolíticos en el Medio Oriente. No podemos permitir que esta gente toda se maneje sola y maneje sus recursos sola. Necesitamos crear algo y ya no podemos hacer un mandato. Entonces, como ya no hay un mandato, ¿qué hacemos? Creemos Israel. Y así se crea el Estado de Israel. Y esto es tan sencillo como lo siguiente, señores. Los que le hicieron en la Segunda Guerra Mundial las cosas malas, por poner en términos generales el tema, a los judíos fueron los alemanes y los europeos en general, muchos de ellos. Si quería resarcirse el daño ocasionado, o si querían los alemanes limpiar la culpa de lo que realizaron durante el Holocausto, ¿por qué tenían que los palestinos pagar la culpa de lo que los alemanes y los europeos le hicieron a los judíos? Esto es totalmente injusto y arbitrario. Pero esto fue lo que se usó de pretexto para que podamos tener alguien en el corazón del Levante y en el Medio Oriente que maneje y represente los intereses de las potencias occidentales en esa zona del mundo. Eso es lo que hoy denominamos el Estado de Israel. Entonces, eso viene de la mano porque obviamente si estamos hablando de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, estamos hablando de la BBC, CNN, Reuters y todas las cadenas internacionales de información. Entonces era un poco complejo decirle al mundo, vamos a quitarle la tierra a los palestinos y vamos a mandar ahí a la gente europea que está haciendo, que fue perseguida durante el Holocausto. Esto nadie lo hubiera aceptado. Entonces, a través de los medios de comunicación, vino toda la avalancha de desinformación con frases como una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Y así se justificaba la limpieza étnica de Palestina que estaba siendo realizada. Pero da la casualidad de que lo que nos mostraban los medios de comunicación nuestros en el occidente del mundo, en Europa Occidental, etcétera, eran tomas del desierto, muchas de las cuales fueron filmadas en el desierto de Arizona, Estados Unidos, y se mostraba que eso era Palestina. Entonces hubo toda una campaña de desinformación mientras estaba sacando de su territorio a la población original. Entonces, para poder entender este conflicto y poder saber que esto no empezó el 7 de octubre, porque en 80 años ha habido muchos 7 de octubre que los palestinos han tenido que resistir, es importante clarificar términos para que no caigamos en esta desinformación. Entonces, señores, los términos son claros en este conflicto y son importantes que nosotros los conozcamos o que al menos tengamos una idea de qué es lo que va a implicar en este tema. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, el término hebreo, el término judío, el término sionista, el término israelí y el término israelita. Son términos que escuchamos comúnmente aquí, que lo hemos oído también en los otros dos ponentes y que lo oímos en los medios de comunicación o lo leemos. Pero no tenemos claridad de esto y a veces pensamos que esto es sinónimo una palabra de la otra cuando no es así. Y por el otro lado, tenemos nosotros el término árabe, tenemos el término musulmán, tenemos el término palestino, ¿verdad? Entonces, y tenemos el término antisionista. Entonces, ninguno de estos términos es sinónimo y por eso se presta a las confusiones. Hebreo, señores, es aquel que pertenece a la raza hebrea. Si el día de mañana uno de ustedes decide hacerse judío de religión porque considera que es una forma de llegar a Dios, respetable, el hecho de ir a una sinagoga, circuncidarse si es que es el caso, y decidir tomar la religión judía como su forma espiritual de vida, no lo hace bisnieto de Moisés, señores. No hay manera que eso exista. Si el día de mañana una persona en el África decide bautizarse y ser cristiana,
Eso no lo hace bisnieto de San Pablo. No hay forma de que eso exista. Entonces, el ser hebreo es ser de una raza. Por lo tanto, ahí hay identidad racial común. Ah, ¿cómo es la raza de las personas en China? ¿Cómo es la raza de las personas en Japón? ¿Cómo es la raza de los hebreos? Así, de esta manera. Ser judío es profesar la fe religiosa judía. Por lo tanto, puede haber un alemán judío, puede haber un americano judío, puede haber un ecuatoriano judío, puede haber un palestino judío, porque su nacionalidad o su raza no tienen nada que hacer con su creencia religiosa. Ser sionista tiene que ver con profesar una ideología política. El sionismo es una ideología política creada a finales de los 1800 por Teodoro Herzl en Europa. Y el sionismo considera que debe de haber, o consideraba en esa época, que debía crearse un Estado para la gente de fe judía en el mundo. Al inicio, el 10% de judíos del mundo apoyaban el sionismo y el 90% estaban en contra. Pero luego, con las persecuciones del nazismo, vieron en el sionismo una forma de huir de lo que los nazis les hacían. Entonces, el sionismo es una ideología política que nació en Europa como contraprestación al fascismo y al nazismo. Y el sionismo como ideología política cree fundamentalmente que había que crear un territorio o un estado para la gente de fe religiosa judía. Y así Teodoro Herzl y el sionismo buscaron diferentes lugares en el mundo. Madagascar, Etiopía, la Argentina, y finalmente optaron por Palestina, no por Moisés, no por el Antiguo Testamento, no porque eran bisnietos que volvían 2000 años después. Optaron por Palestina porque Palestina estaba bajo el mandato británico y las potencias occidentales querían un ojo de guía de ellos en el Oriente Medio. Eso fue todo. Siguiente término, israelí. Israelí es un término que existe desde la creación del Estado de Israel. Es el gentilicio. Es como decir ecuatoriano, de Ecuador. El israelí de Israel. Entonces es un gentilicio, es un adjetivo calificativo gentilicio para la gente que tiene la ciudadanía israelí. E israelita son o es el pueblo israelita de la Biblia, que también la gente confunde, ¿no? Y no es lo mismo. Entonces, de esta manera, una persona puede ser hebrea, podría no ser judía, puede no ser sionista, puede no ser israelí, incluso puede no ser israelita. Y de la misma manera, pueden haber sionistas que no son hebreos, sionistas que no son israelíes o sionistas que no son israelíes. Por el otro lado, árabe es una entidad racial. Así como hablamos de los hebreos, hablamos de los árabes. Hay una entidad racial. Hay una situación cultural, racial, lingüística. Hay un pueblo unido por una raza. Hay 22 países en el mundo que se consideran países árabes. Uno de ellos, Palestina. De ahí hablamos de los musulmanes. El Islam es una de las 3 religiones monoteístas del mundo: judaísmo, cristianismo, Islam. Los musulmanes profesan el Islam, ¿ok? Es una forma espiritual, es un camino espiritual de vida. Entonces, ¿hay árabes que son musulmanes? Sí, posiblemente la gran mayoría. Pero también hay árabes que profesan otras creencias religiosas y no son musulmanes. De la misma manera, ser palestino es ser del pueblo palestino, de la nacionalidad palestina, haber nacido en este pueblo del Levante y ser parte de esta tierra. Entonces, los palestinos son una nacionalidad. Este es el gentilicio de haber nacido en Palestina. Y ser antisionista es una persona que está en contra no de los hebreos, no de los judíos, no de Israel, no de los israelitas bíblicos, sino de la ideología sionista. Así como alguien puede ser antinazi o antifascista, de la misma manera, hay personas en el mundo que son antisionistas. Esto no los vuelve ni antisemitas ni nada de esto, simplemente están contra una ideología política. Entonces,
Este estado que se creó encima de Palestina en el año 48 y que hasta hoy llamamos Israel, porque inicialmente se iba a llamar el Estado de Sion, porque lo creaba la Organización Sionista Mundial. Este Estado, señores, no fue creado ni por los hebreos, ni por los judíos, ni por los israelitas. Este Estado fue creado por la Organización Sionista Mundial. Fueron los sionistas los que crearon el Estado de Israel. Entonces estamos hablando de una ideología política que está controlando un Estado. Entonces, cuando vemos esta situación, entendemos por qué en el mundo de protestas contra el sionismo, por qué a veces hay judíos antisionistas, por qué hay hebreos anti-israelíes, porque son cosas diferentes. Entonces, se crea el Estado de Israel el año 48 y esto es lo importante. Se crea en base a la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, que se conoce como la Resolución de Partición de Palestina. Pero no se crea sobre el 54% de tierra palestina que la ONU arbitrariamente le había entregado a la Organización Sionista Mundial. El Estado de Israel se crea sobre el 78% de Palestina. ¿Eh? Es decir, el Estado de Israel se creó en base a una resolución de la Organización de Naciones Unidas y el rato que se crea viola la misma resolución que le dio nacimiento. Esto es un debate interesantísimo en el derecho internacional porque se hablaba de un 54%, pero Israel se creó sobre el 78%. Entonces, lo que quedó, que es el 22% restante, es lo que llamamos Gaza en esta esquina y Cisjordania y Jerusalén Oriental en esto de acá. Esto es lo que se está queriendo permitir que Palestina pueda tener su Estado independiente. Esa es la discusión, el conflicto desde el año 48. Nadie quiere ni que Israel desocupe tierras que ocupó en el 48. Es simplemente que en el 22% restante que queda de la Palestina histórica, los palestinos podamos tener nuestro Estado y podamos ejercer nuestra autodeterminación y nuestra independencia, como los ecuatorianos podemos hacerlo, como los alemanes pueden hacerlo, como los franceses pueden hacerlo y como los norteamericanos pueden hacerlo. Esta es la discusión. Entonces, aquí hay unas imágenes, no sé si, que simplemente clarifican lo que yo estoy indicando. ¿El pendrive se lo pusiste? Entonces, a raíz de esto, que se podría solucionar con la desocupación de Israel de los territorios del Estado de Palestina, es decir, Jerusalén Oriental, Cisjordania y Gaza, y crear el Estado palestino. Y se puede solucionar esto con que Israel retire sus tropas y permita la instauración del Estado palestino. No se da. Y llevamos en este asunto en toda una discusión. Primero las rondas de paz de Madrid, después el proceso de paz de Medio Oriente, Oslo, Washington, el cuarteto, todo esto que a lo largo de los años ha tenido diferentes nombres sobre el proceso de paz del Oriente Medio, tan hablado y tan comentado, no busca nada más que la desocupación de Israel del 22% de la Palestina histórica. Eso es todo. No hay más que discutir, no hay cómo descubrir algo que no está claro. Todas las resoluciones de la 181, la 242, todas las resoluciones de Naciones Unidas solo buscan esto, porque dicen que Israel tiene que desocupar estos territorios, pero Israel no desocupa, coloniza, realiza masacres, realiza un genocidio, realiza una limpieza étnica. Y ese es el problema en el que nos encontramos hasta el día de hoy. Y esto simplemente como para que puedan ustedes tenerlo claro. Por ejemplo, aquí ustedes tienen una imagen que certifica lo que yo estoy diciendo. Señores europeos que profesan la fe judía, que están a favor de la libertad de Palestina y que son antisionistas. Entonces son judíos de fe religiosa judía que son
antisionistas, no se consideran israelíes, no están de acuerdo. Por eso es un error cuando hablamos de Israel como el Estado judío o el Estado hebreo, porque mucha gente no está representada ahí ni se siente representada ahí. Otra cosa que también nos han tratado de negar, porque siempre nos tratan de pintar esto como una pelea entre musulmanes y judíos, y este no es un conflicto religioso, al menos no empezó así, es un conflicto meramente territorial de una ocupación de una fuerza militar extranjera en el territorio de otra nación. Este no es un conflicto religioso. Y hay palestinos cristianos. Porque, señores, el cristianismo nació en el Medio Oriente. Eso es algo que olvidamos. Y ni Jesús estuvo en Utah, ni Jesús estuvo en Roma, ni Jesús estuvo tampoco en Nueva York. Jesús estuvo en Palestina. Entonces, es lógico, por historia universal, que las comunidades cristianas más antiguas del mundo están en esa tierra. Por lo tanto, ¿hay cristianos palestinos? Sí, así como hay como hay palestinos musulmanes, hay palestinos cristianos y también hay palestinos judíos en un número más inferior. Aquí tienen a un expresidente de los Estados Unidos en un libro que recomiendo leer, Jimmy Carter, que habla del apartheid en Palestina, porque Israel niega que está cometiendo un apartheid, pero ya no solo somos nosotros, sino es un expresidente de los Estados Unidos. Este es uno de los mejores historiadores israelíes de la actualidad, Ilan Pappé. Es tan bueno que ya lo prohibieron en las universidades israelíes, pero enseña en las universidades de Europa. Entonces, él tiene toda la documentación de todos los pueblos y toda la limpieza étnica que se realizó en Palestina, en todo este territorio que hoy es Israel. Porque cada casa de una familia israelí, cada edificio de una familia israelí está erigido sobre una casa que era de palestinos y esos palestinos llevan durante todas estas décadas viviendo como refugiados en campos de concentración. Aquí ustedes pueden ver una moneda de Palestina del año 1927, antes de que exista el Estado de Israel. Y ustedes saben que para que se pueda acuñar moneda, tiene que haber una identidad nacional. Bueno, entonces existió una identidad nacional, existió una nación palestina que quería su independencia y a la que le fue negado este derecho de autodeterminación. Aquí tenemos otra moneda de Palestina del 1927. Recuerdo que Israel se creó el año 48. Tienen un billete palestino. Entonces, todas estas cosas que no se publican en nuestros medios de comunicación, lastimosamente, lo que hacen es certificar que es falso esto de que era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Porque si quieren crear un estado para una religión, yo no me opongo, no soy partidario de ello. No todos los católicos romanos del mundo viven en el Vaticano, pero si quería crearse para la religión judía un Estado y creían que eso era lo que querían ellos y lo que era correcto, yo no tengo por qué oponerme como cristiano que soy. Pero lo que sí no me parece correcto es que se haya buscado una tierra que estaba ocupada por otro pueblo que estaba asentado ahí durante milenios. Y esto fue lo que pasó en Palestina. Este, señores, es el pasaporte de Simón Pérez, un ex primer ministro israelí, obviamente europeo, como han sido todos los primeros ministros israelíes, incluido Netanyahu, porque ninguno es nacido en Palestina, todos son europeos que llegaron a colonizar Palestina y hoy tienen la nacionalidad israelí. Y Simón Pérez, lo más interesante de esto es que se le permite la entrada a Palestina por parte del Departamento de Migración del gobierno de Palestina. Esto quiere decir que no es que esta era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Aquí tienen un equipo de fútbol palestino que fue la selección nacional palestina de los años 20 y 30 en competencias internacionales de fútbol a nivel mundial. Ahí tienen un encuentro amistoso con otro país del Medio Oriente. Esta es la imagen de cómo llegaron a Palestina las personas que huían de los nazis, porque hubo una migración en donde llegaron absolutamente a entrar a Palestina ya por barcos, por cientos, por miles, así se pobló lo que hoy es Israel. Y llegaban con estas pancartas de los alemanes destruyeron nuestras familias y hogares, no destruyan ustedes nuestras esperanzas. Y los palestinos los recibieron, pero una vez dentro
se fraguó todo este interés de las potencias occidentales y se generó la situación que estamos viendo hasta el día de hoy. Aquí hay recolección de naranjas en Jaffa, en Palestina. Quiere decir que la tierra no era un desierto que luego fueron a hacer producir. Esta es otra de las grandes falacias. Y finalmente, señores, no somos terroristas, somos un pueblo que tiene gente buena, gente mala, gente de todas las religiones, como todos lados. Y aquí hay figuras de origen palestino que quizás son más familiares a ustedes, pero que obviamente la prensa tampoco les va a decir que son de origen palestino. Porque como los palestinos, repito, o somos terroristas todos, o somos daños colaterales todos, o estamos muertos todos, esto no encajaría. Entonces aquí tienen a un descendiente de palestino en El Salvador. Aquí tienen al equipo de fútbol palestino de Chile, que es una de las diásporas más grandes que tenemos, y un equipo de fútbol que ha disputado con la Liga, con el Barcelona, muchas Copas Libertadores, y que ha sido campeón nacional de Chile en 3 ocasiones. Y con esto cierro toda la discusión que está dando en el mundo del derecho internacional, del cual los otros dos panelistas han hablado ampliamente, han explicado ampliamente el tema. Toda esta discusión y todo lo que ven de los procesos de paz del Medio Oriente solo busca una cosa: la desocupación de Israel del 22% de la Palestina histórica. Dicho sea de paso, 22% que nadie en el planeta Tierra reconoce como territorio de Israel, porque la ONU y todos los lineamientos de derecho internacional, la Corte Internacional de Justicia, y etcétera, 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 han dejado claramente establecidos que son territorios ocupados ilegalmente por Israel. Y como sabemos en el derecho internacional, los abogados, el territorio ocupado ilegalmente no genera derechos. Muchas gracias.